Mira, Pablo, no se trata de fortalecer a Miguel Monrazo, no. Se trata de fortalecer al partido, por eso lo decía hace algún momento. Al PAN le debe de quedar muy claro el mensaje de los ciudadanos. Venimos de tener 3 periodos de gobierno a nivel estatal, 2 periodos de gobierno a nivel federal, y debemos de entender ese mensaje de los ciudadanos. Y estamos en una etapa de fortalecimiento de las estructuras internas del partido, de fortalecimiento de nuestros gobiernos, de generar canales de comunicación permanente con los ciudadanos. Yo he invitado a los distintos liderazgos al interior del partido, he podido dialogar con los exgobernadores, con los expresidentes del partido, con quienes han formado parte del gobierno en estos últimos años, para generar condiciones que nos permitan tener una posición de fuerza, una posición que nos permita generar propuestas, analizar las políticas públicas del actual gobierno, pero siempre de forma positiva. En esa etapa estamos en el PAN, en esa etapa de construcción de una institución que históricamente ha fortalecido la participación de los ciudadanos, y en ese trabajo estamos en este momento. A nivel nacional se lograron los acuerdos porque los generó de manera muy puntual el gobierno, y nosotros no vamos a ir a un pacto no por salvar a la presidencia de Miguel Monrazo. Estaremos construyendo al interior del partido esas condiciones que le permitan al PAN poner sobre la mesa temas de abasto de agua, temas de promoción económica, de empleo, temas de movilidad. Eso es lo que está concentrado en este momento Acción Nacional al interior, y generando esos canales de comunicación con los distintos actores sociales. Eso es lo que importa al PAN. Al PAN le interesa generar acuerdos, al PAN le interesa generar condiciones de desarrollo en el Estado. Eso es lo que le interesa, no es que a Miguel Monrazo le interese agarrar esa tablita de salvación. El PAN tiene muy claro que ese trabajo deberá ser de la mano de los ciudadanos y de la mano de sus gobiernos. Hugo Luna, presidente de Movimiento Ciudadano, te preguntaría 2 cosas. ¿Cómo sí le entraría Movimiento Ciudadano a este pacto? ¿Y quién debe de construirlo desde el Ejecutivo? A nivel nacional vemos a un secretario de Gobernación, a Osorio Chong, estableciendo estas relaciones políticas con los líderes de los partidos, pero vemos también involucrado incluso al presidente de la República, con decisiones responsables de que en el momento en que Gustavo Madero denunció el uso de recursos públicos a través de programas sociales en Veracruz, el mismo presidente de la República suspende la presentación de la reforma financiera y dice: hasta que no nos pongamos de acuerdo no regresamos con el tema. ¿Quién debe de negociar? ¿Arturo Zamora o Aristóteles Sandoval? Yo te voy a contestar con un deseo de esos guajiros, ¿no? Yo creo que quien se debe de encargar de esto es un gobierno estatal unido, es decir, el liderazgo de un gobernador del estado, alineado con su secretario general y alineados todos sus secretarios a un mismo fin. Creo que ellos todavía traen problemas de entendimiento interno, y eso es parte de las cosas que han complicado el proceso. Yo creo que debe de ser el gobierno del estado en su conjunto quien debe de convocar a un acuerdo con todos los actores y con todas las fuerzas en el estado. Y lo segundo, o lo primero que preguntaste, yo creo que un compromiso, acuerdo, pacto por Jalisco tendría que tener varias vertientes. La primera es mucha claridad en términos de la pulcritud y de la limpieza en la que se llevaría a cabo la renovación del Instituto Electoral del Estado, la renovación del Instituto de Transparencia y los distintos nombramientos que vendrán de parte del Congreso local para posiciones en varios ámbitos, sobre todo del Poder Judicial. Segundo, un entendimiento muy claro de que ya pasaron las elecciones y de que existirá un trato correcto a todos los gobiernos municipales y de parte del gobierno estatal, ya que, lo digo con toda claridad, Movimiento Ciudadano es oposición y es gobierno, es decir, todos los partidos que estamos aquí en la mesa tenemos presidentes municipales que surgen de distintos colores al PRI, y lo menos que esperamos nosotros es un acuerdo donde exista un trato igual, independientemente del origen que hayan tenido en el proceso electoral o en la competencia. Y debe ser con los presidentes de los partidos, no con los coordinadores parlamentarios, porque luego hubo confusión, iban de un lado y de otro, ¿no? Yo voy para la tercera. Yo creo que vale que estén la representación tanto formal de los partidos políticos como la representación en el Congreso, pero también creo que es indispensable que esté la sociedad. Debe ser un pacto o un acuerdo ciudadanizado, porque el tercer punto al que iba es tener claro cuáles son los 3 o 4 renglones máximos a los cuales le estamos apostando. Te pongo un ejemplo: seguridad, ¿no?
¿qué vamos a hacer en materia de seguridad para recuperar la tranquilidad aquí en Jalisco? Y creo que ahí se necesitan las voces de todos. Que esa inclusión social no la tiene el Pacto por México. Exactamente. O sea, lo que nosotros siempre planteamos, y también lo digo con mucha puntualidad, así como a nivel nacional Movimiento Ciudadano no fue al Pacto por México, cuando yo tuve la oportunidad de explicárselo al dirigente nacional de Movimiento que estábamos haciendo una propuesta en Jalisco, yo le dije, bueno, pues estamos haciendo una propuesta distinta, estamos convocando un acuerdo ciudadanizado, donde existan también representaciones de la sociedad civil, o representaciones formales de la sociedad civil. Entonces creo que son esos tres rubros: claridad en los procesos de renovación. Lo segundo es que haya un trato correcto desde el gobierno. Ayer lamentablemente vimos esas tentaciones que tiene el PRI de hacer sus eventos mezclados de partido con gobierno, ahí en Zapopan, haciéndole una comida a las mamás, donde el secretario de Desarrollo Social pues tiene su interés de competir políticamente en 2015, y bueno, pues organizándole ahí un evento al estilo del priismo de los 70s, ¿no? Entonces, ¿tipo Veracruz en Jalisco? Pues no sé si Veracruz, pero sí son recursos públicos. No sé si la operación para una campaña, porque no estamos en esos procesos, pero pues evidentemente con un tufo ahí medio rancio, pues a PRI antiguito, ¿no? A ver, dígame algo. Esta es una interpretación política muy personal. Al inicio de la actual legislatura, el PRI, que tenía un mayor número de diputados de representación en el Congreso del Estado de Jalisco, pensó que tenía, digamos, dominado el poder legislativo. Se quedó dormido en la operación política y de repente los tres señores que tengo aquí enfrente se pusieron de acuerdo y de alguna forma hicieron nombramientos al interior del poder legislativo, que algunos llamamos, tomaron el control del legislativo. Hoy vemos una oposición unida en el estado de Jalisco, entre Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRD, en este caso específico. Digamos que se juntaron, ¿cómo dicen?, el hambre con las ganas de comer en ese momento, y bueno, ustedes se pusieron de acuerdo. Vamos a seguir viéndolos trabajar conjuntamente con una oposición tomada de la mano en contra del priismo. Mira, Pablo, principalmente es un ejemplo del cómo se pueden llegar a acuerdos y de la forma en la que el mismo PRI no quiso llegar a acuerdos. Es un tema donde las distintas fuerzas políticas nos tendríamos que haber sentado a dialogar y a construir. En aquel momento el PRI simplemente quería imponer una idea, quería imponer ahora sí que la forma en la como se iba a llevar el desarrollo del Congreso y del Estado. Ese es el problema. Tenemos un gobierno que parece regresar al pasado, regresar al autoritarismo, un gobierno más preocupado por su imagen, por imponer sus ideas en lugar de construir. Un gobierno que patea el bote hacia el futuro, sin propuestas, sin ideas, improvisado, y que se justifica con los errores que dice que hay en el pasado. Eso es lo que nos preocupa al gobierno. Y así se iniciaron. Todas las acusaciones son a la gestión de Emilio González Márquez. Todo está mal por culpa de Emilio. Al pasado, como no se ponen de acuerdo, como no tienen una idea clara, como no tienen un proyecto, como se les pasaron los 8 meses y llevan casi 3 de gobierno, siguen justificando la falta de operación, siguen improvisando. Y en el Congreso llegaron a querer imponer, llegaron también a querer improvisar, y bueno, las demás fuerzas políticas nos pusimos de acuerdo en cómo sacar y darle un mejor rostro al Congreso. Eso es lo que nos preocupa en el pacto, eso es lo que nos preocupa en el acuerdo, o como le quieran llamar. El PAN está sentado en la mesa para querer construir, pero no podemos permitir que las improvisaciones y que las acusaciones al pasado se conviertan en su justificación, en la improvisación que tienen para poder acordar con las distintas fuerzas políticas y para tener un proyecto por Jalisco que no hemos visto nosotros en este momento. Juan Carlos Guerrero, el PRI pareciera ser que los hizo menos en la negociación en el Congreso del Estado de Jalisco al inicio de esta legislatura. Creyeron el PRD, y aquí lo traemos en la bolsita del saco, ¿no? El PRD siempre ha jalado con nosotros, dijeron los priistas, no hay bronca con ellos, no pueden construir mayoría con la oposición. Problema, Pablo, dan por descontado todo, Y ya a sorpresa le sacaron, Juan Carlos. O sea, ¿va a seguir sucediendo lo mismo? ¿Nos van a ningunear? O a lo mejor ahora sí les dicen, les ofrecen algo, y pues a lo mejor ya se pasan del otro lado. El PRD tiene claro una cosa, el espacio natural de debate y de acuerdo pues es el Congreso, y nosotros nos pusimos de acuerdo, por lo menos los 3 partidos
a la mesa, primero en que era necesario quitarle el control a quien lo había tenido. Digo, hay que recordar que quien tenía el control en la anterior legislatura era el PRI, quien tenía el secretario general era el PRI, quien tenía los directores era el PRI, aunque luego la querían maquillar queriendo tirar para todos lados, pero no. Quien tenía el control era el PRI. Y ante la escandalosa situación que se encontró, pues lo que necesitábamos era repensar la administración del Congreso, y para ello fue la premisa fundamental que nos pusimos, porque al final, dando por hecho las cosas, pues lo que sucede es que se quería ver a la Secretaría General del Congreso más que como un ente administrativo que tuviera posibilidades desde la administración de rescatar y de relanzar al Poder Legislativo, pues como una posición política para repartirlo dentro de los grupos de poder que tienen al interior del PRI, ¿no? O de los sectores. Y eso no era posible. Y creo que en eso fue en donde actuaron de manera inadecuada, cuando lo empezaron a ver como una posición política y perdieron de vista lo verdaderamente importante, que era entender que en ese poder había más diputados que no eran de su partido, que los que eran de su partido. Entonces se pusieron a negociar entre ellos, y digamos que mientras ellos negociaban entre sus grupos, pues por otro lado se armaba una negociación, porque nunca estuvieron atentos a esa parte y porque no nos convencía, no entiendo, el perfil o la forma en la que se estaba buscando armar la administración en el Congreso del Estado. El partido, PRD por lo menos, siempre va a estar en disposición de platicar, de acordar los temas que les sean favorables a los jaliscienses y a los poderes del Estado, por supuesto. Tengo que hacer una pausa comercial, pero regresando, es más, ahora le toca a Hugo Luna. Vamos a hablar sobre la elección de los consejeros electorales, del presidente del ITITEI, a ver cómo están los acuerdos entre ustedes, que me platiquen si ya el Ejecutivo Estatal los convocó a platicar de algo, tanto del Pacto por Jalisco como de los acuerdos que vienen en el Congreso, o sigue todo, pues simple y sencillamente, durmiendo una calma chicha.